Entonces, hoy voy a iniciar una serie con ustedes que se llama El poder de una iglesia, no de la iglesia en general, de una iglesia en específico, porque quiero hablar de esta, pero la serie es El poder de una iglesia. Creo yo que van a ser 3 domingos. Este es el primero de 3. Este día, hermanos, quiero compartir con ustedes el título de la primera sesión, que se llama La iglesia que triunfa. La iglesia que triunfa. Entonces, la pregunta es, ¿por qué no vemos en estos días una iglesia triunfante en todo su esplendor, sino lo que vemos, hermanos, iglesias? Claro, porque nosotros vemos la iglesia a nivel de organización, vemos los templos. Hace poco, uno de los creadores de contenido, me parece de los más sanos que hay en el país, que es buen contenido, le voy a hacer promoción a este creador, amén. Ojalá hagamos un clip de esto. Pero es Fran, el tío Fran. El tío Fran es un muchacho que ha creado un proyecto de turismo y genera contenido. Y le va muy bien. Pero hace poco me llamó la atención que me salió un clip de él que fue a Europa y se fue a topar, hermanos, que las iglesias, hermanos, las están cerrando. Y es interesante que las grandes catedrales que, hermanos, hay millones de dólares o euros en el caso de Europa, y hay mucho dinero, mucha inversión, gente, hermanos, que hasta murió edificando esos proyectos. Hoy en día, hermanos, esas iglesias, hay un Starbucks adentro, hay una boutique adentro de la catedral. Y el confesario, y dice, y me gusta porque va con la cámara y dice, esto al parecer era un lugar donde se confesaban las personas y hoy allí es un lugar de negocio. Y cuando usted ve eso, de alguna forma entristece, porque vemos, hermanos, que la generación que se está levantando, hermanos, ya no le importa eso, no le importan los grandes templos, no le importan las grandes organizaciones. Y hay una promoción, escuche bien, que esa no viene de Dios. Esa es una estrategia del enemigo. Recuerde algo, las comunicaciones, hermanos, manipulan las masas. Y hay algo, hermanos, que se va a cumplir o se está cumpliendo en estos postreros tiempos. Cuando la Biblia dijo los postreros tiempos, hoy estamos en los postreros tiempos. Y quiero hablarle de algo bien interesante, fíjese. Ya ven, miren cómo se mueve. ¿No ven? Cuando yo hablo de los postreros, ¿verdad que el clima está bien? Está bien, ¿verdad? Está bueno. Amén. Oremos por el aire. Cuando hablamos de los postreros tiempos, dice el Apocalipsis que vio al falso profeta. ¿Se acuerda? Dice que cuando se cierren los tiempos, va a ser lanzado al lago de fuego el falso profeta, el anticristo, el diablo. Mire, ¿y cuántos son? Pues a eso se le conoce como la Trinidad satánica. Entonces, ¿por qué se le conoce así? Por diferentes funciones o la forma como operan en el sistema, en este mundo. ¿De qué quiero hablar? Del falso profeta. El año pasado nosotros tuvimos una clase de apocalíptica. Y si ustedes recuerdan, el falso profeta juega un papel bien importante, porque el falso profeta es el que da el mensaje equivocado. Y el falso profeta no está afuera, está adentro. ¿Adentro de dónde? Se está haciendo pasar en las organizaciones. Ahí está el falso profeta. Porque ahí está el engaño. El engaño no está afuera, el engaño está adentro. Y hoy los creadores de contenido, muchos, entre comillas, cristianos, es interesante. Porque convence a alguien que no lee.
Convence a alguien que no está fortalecido, a una iglesia débil, convence a alguien que pertenece a la iglesia, pero que es frágil su fe, no es robusta y tampoco, hermanos, entiende el mundo de la fe. Y por ejemplo, hoy vemos que dice, no es necesario visitar ninguna iglesia, ningún templo. Y eso lo que promueve es la desintegración de una iglesia que tiene un propósito. Recuerde el tema del día de hoy, se llama una iglesia que triunfa. ¿Cómo se llama? Una iglesia que triunfa. Aprenda de la sociedad civil. Lo primero que desarma todo gobierno, hermanos, cuando tiene intenciones maquiavélicas, son, diga conmigo, las organizaciones comunitarias. ¿Y por qué lo hace? Porque sabe que hay un principio, divide y ¿qué dice? Y vencerás. Todo gobierno o todo imperio ha caído por la división. Hay un libro de liderazgo que dice que no tienes que temerle tanto a tus enemigos, sino a los que te rodean. Porque la caída no va a venir, hermanos, del enemigo. Va a venir de una división, de una traición cercana, de un Judas. ¿De qué estoy hablando? Hay alguien que está comunicando un mensaje, hay alguien que está haciendo el papel del falso profeta que está ahí y está llevando y está convenciendo a los que están en la iglesia para que ellos, según ellos, hagan sus propios conceptos. Y entonces vemos aislado jóvenes hoy en día creando contenido, llevando un mensaje, convenciendo a los muchachos que no necesitan pertenecer a ninguna comunidad. Vea que todavía ni siquiera he tomado el texto porque estoy hablando de lo que está sucediendo. Y entonces nos están convenciendo, hermanos, está convenciendo a esta generación que no es necesario. El que tiene un problema, vea que lo que estamos hablando este año es de cambios profundos. Usted sabe, hermanos, por qué la gran guerra entre los diezmos, las ofrendas y todo lo que tiene que ver con caridad. Porque el problema no es el diezmo en sí, ni la ofrenda, el problema es en el corazón. Simplemente no hay una persona generosa detrás, hermanos, de ese uniforme. No hay. Simplemente no lo existe, pero no voy a entrar en eso. Quiero continuar en esto. Hay algo, hermanos. Entonces están convirtiéndose cristianos individualistas. ¿Y quiénes son los cristianos individualistas? Es que así debe ser. Hay un muchacho que está haciendo plata y está explotando las redes sociales, que creo yo que vino a El Salvador, que está vendiendo un libro que se llama Una guerra con el ateísmo, algo así. Es un muchacho colochito, amarillo, tal vez le ha salido a usted, y que él da los argumentos. Sí, pero es falacia. El mensaje, yo le voy a dar un principio de hermenéutico de la Biblia. Dice un principio que si tu mensaje no lo entiende un niño, entonces no dijiste nada, porque el reino de Dios lo entiende un niño. Entonces lo que voy a hablar hoy es un principio. Es un principio, hermanos, que la iglesia lo ha perdido, y como lo ha perdido, ¿qué es lo que sucede? Nos está sacando raja, nos está sacando ventaja el enemigo y estamos perdiendo la batalla. En vez de ser una iglesia triunfante, no estoy hablando de una organización, estoy hablando de aquel que ha creído y que se ha bautizado y ha confesado públicamente que Jesús es el Señor y que lo vive en su vida. Estoy hablando de esa persona. Vaya a Hechos capítulo 1. Iniciamos entonces esta enseñanza. Hechos capítulo 1. Hechos está después de Juan. Ahí sentadito, vamos a tomar lectura. Hechos capítulo 1. Por cierto, quiero felicitarles a todos aquellos que han hecho una inversión en una Biblia. Cómprese una Biblia, regálese una Biblia este año. Diga, esta Biblia yo la voy a leer. Amén, hermanos. Yo tengo 3 Biblias. No, 4 tengo. Esta la he dejado acá. Es mía, pero la quiero quitar de acá porque quiero comprar una Biblia para que sea de la iglesia y esté de púlpito. Amén. Porque no vaya a ser que alguien venga y se vaya a quemar con... No, pero esta Biblia me encanta mucho porque es un regalo
De hecho, todas mis Biblias han sido un regalo de parte de Dios a través de personas. Y esta Biblia, y le voy a contar una historia de esta Biblia. Esta Biblia es un milagro que yo la tenga, porque yo un día la olvidé en la iglesia donde antes estaba. Y yo en la primera fila, no, pero no puede ser. Y siempre el líder de acomodación tiene que recoger las Biblias y llevarla a un lugar y luego uno reclama. Pues para mi sorpresa pasaron como un mes y yo no pongo nombre a mis Biblias, siempre las dejo así. Y para mi sorpresa, estaba platicando en la oficina con el pastor. Mire, perdí una Biblia. Y el Espíritu Santo no aguantó el hermano, el líder de acomodación, porque estaba nueva. O sea, esta Biblia es preciosa, me encanta. Y el hermano hasta le puso su firma, que ya le había puesto el sello. Esa firma no es mía, sino que el hermano que se la había robado. ¿Ya? Entonces, pero el enemigo le arrebató esa palabra. No, compre una Biblia. Compre una Biblia, invierte en usted. Una buena Biblia es siempre bien importante. Invierte en una Biblia. Quiero felicitarle si usted ha comprado una Biblia. Las Biblias, hermanos, son maravillosas. Yo uso lo digital, hermanos, siempre. Hago estudios a través de lo digital, pero para mí el libro es bien importante. Yo, la Biblia, tengo diferentes versiones y me encanta, hermanos. Muy bien. Hechos capítulo 1, versículo 12. ¿Lo tiene? Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llamaba del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día. Bueno, estaba tan cerca, ¿verdad? Camino de un día de reposo. 13. Y entrados subieron al aposento alto, donde moraba, ¿quiénes? Enumeremos: Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. ¿Cuántos hay ahí? 11. 14 es clave. Todos estos, dice, perseveraban. ¿Cómo perseveraban, hermano? Unánimes. ¿En qué? En oración y ruego, con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus, es decir, la familia del Señor. Dejémoslo hasta ahí. Esa es la lectura de esta mañana. Primer poder que se le otorga a la iglesia, pero que la iglesia no está haciendo nada con este poder. Si usted es de los que anota, anote esto, por favor. La iglesia que triunfa es la iglesia que tiene una visión de unanimidad. En una sola palabra, unidad. Hermanos, la iglesia es poderosa cuando se une bajo un propósito. Pero al parecer, la iglesia, hay una división. Hay un mensaje muy subjetivo, subliminal, diría yo, dentro de las congregaciones. Satanás ha utilizado muy bien las denominaciones. Y le voy a responder por si usted tiene alguna pregunta. ¿Por qué Casa de Paz no tiene denominación, sino es interdenominacional? Porque yo puedo relacionarme con gente que pertenece a la iglesia pentecostal y no tengo ningún problema. Puedo relacionarme con gente que es bautista y no tengo ningún problema. Puedo relacionarme con un católico y no tengo ningún problema. La denominación, fíjese bien, es un trabajo bien interesante cómo se formaron las religiones desde la Reforma. Si bien es cierto, han sido buenas, pero lo que han venido a causar es una gran división. Si algo tendríamos que aprender de la Iglesia Católica, es que desde el siglo, desde que se confabuló todo eso, el siglo 3 y 4, hermanos, desde el 300 y 400, cuando los últimos concilios se dieron, la iglesia no ha cambiado hasta el día de hoy, la católica. Pero la evangélica, hermanos, es un trastorno, hay un mensaje detrás de la iglesia evangélica, hermanos, y sí, es una crítica, hermanos, constructiva o destructiva para algunos, pero esto es una construcción. ¿Por qué? Porque es una crítica. ¿Por qué? Porque cada hermanito un día dice, recibí el llamado de Dios y pone una iglesia
no tiene una formación teológica, nunca ha leído la Biblia. Y ya, hermanos, abre el garage y pone iglesia, el H está puesta. Y empieza a hablar, y está bien, porque está bien la pasión por el evangelio, sí, pero ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que hay detrás de todo eso? Vienen más dogmas. Y la iglesia se ha venido a llenar de dogmas. Y por eso es que las denominaciones no pueden, hermanos, hay algo que se llama ecumenismo. Para los que no saben qué es ecumenismo, es la unidad. Cuando se ponen de acuerdo. No es una palabra que es exclusiva de la Iglesia Católica, pero se escucha mucho ahí. Pero el ecumenismo tiene eso, un mismo sentir. El Señor, hermanos, lo que quiere es que la iglesia, hermanos, se empodere ¿de qué? De la unidad. La unidad, hermanos, va a hacer que una iglesia sea poderosa. Amén. La única manera que la iglesia salga adelante es que se ponga de acuerdo bajo un mismo sentido, bajo un mismo sentir, bajo un mismo propósito, bajo una misma visión. Por eso, cuando usted pertenece a una congregación y anda de iglesia en iglesia, usted pierde identidad. Está bien, hermanos, yo sé que a usted le gusta Marcos, ¿cómo se llama cuando viene Miel San Marco? Viene acá, lo promociona fulano, más si es gratis, usted siempre lo que ha visto en YouTube lo quiere ver enfrente y está bueno, vaya. Está bueno. Que el mismo sentir. Ahora, ¿cuál sería el sentir que nos ha de mover de ir a conocer Miel San Marco? Ese es el problema. El problema es profundo. Si usted se da cuenta, el problema no es que van a ir a alabar al Señor. Ese no es el problema. El problema es que el objetivo suyo es porque quiere conocer a Miel San Marcos. Es decir, el objetivo real, hermanos, todavía no llega a la iglesia, no se da cuenta que tiene que ser, hermano, la unidad para alabar al Señor. Porque si traen a alguien, por ejemplo, el Cafetalón, que nadie lo conoce y le empiezan a promocionar, hermano, ¿y este quién es? Le puedo asegurar, nadie quiere ir. Pero imagínese que diga tiempo de alabanza con los hermanitos, no sé qué, y los hermanos Quiñones, los hermanos Guevara. ¿Y quiénes son los hermanos Guevara y quiénes son los hermanos Quiñones? Le vienen a dejar los flyers, por ejemplo, a mí desde hace 2 meses vinieron a dejar el evento que va a haber de Miel San Marco gratis aquí en Cafetalón. Vinieron, se reunieron los líderes que han venido de Honduras porque es un movimiento y me dice, pastor, invite a su iglesia y se van a dar cuenta, dije yo, ya están promocionando, ¿no? Y viene en la portada, usted va a ver, a Miel San Marcos. Y está bien. Pero lo que quiero que entienda, hermanos, que cuando pasan estos movimientos, en ocasiones usted no se mueve porque le interesa ir a alabar al Señor, sino porque quiere ir a conocer a estos grupos. Y de alguna forma está bien, vea, porque usted se deja mover por eso. Pero voy a lo más profundo, a la intención. Usted está ahí, el que está a la par no le interesa ni quién es, ni cómo vive, ni nada. El sentido de unidad, el sentido de ayudar al que tengo a la par. La unidad es profunda. No se trata de hacer un show, un concierto y unir un montón de personas. Porque en la unidad, le voy a leer algo bien interesante que quiero que por favor vaya a Mateo 18:19. Quiero tocar un punto, hermano. Mateo 18:19, por favor. Hay algo que quiero tocar, bien sensible por ahí. 18:19, ¿lo tiene? Dice así, otra vez os digo, que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está, ¿a dónde? En los cielos. Una vez más, otra vez os digo, ¿quién lo dice? El Señor. Que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los... Ok, aquí hay un punto que yo quisiera, hermanos, esta mañana tratar con ustedes.
En Hechos capítulo 1, versículo 14 está hablando de unanimidad. En el capítulo 18, versículo 19, usa otra palabra que denota la unanimidad, pero que no está hablando de la unanimidad. Y aquí quiero recalcar un problema. ¿Ha visto usted aquella frase de los matrimonios que cuando ya no sirven, cuando ya están, o sea, que ya, hermanos, están para reventar? Yo conozco, hermanos, muchos matrimonios que están juntos por intereses. Conozco uno, hermanos, que le fue infiel el esposo a la esposa. Pero ellos tienen en juego más de 10 millones de dólares. Y son figuras públicas. Entonces viene uno de ellos, la mujer se le iba a ir y era un escándalo público. Entonces tuvo que convencerle, hicieron un negocio. Algo muy parecido con un expresidente de México, ¿se acuerda? De un escándalo que hubo. Como estaba ahí, no quería que su figura pública fuera afectada, dejó que pasara su mandato para hacer lo que ya se veía que iba a hacer. Lo que quiero que vea es lo siguiente, dicen por ahí, juntos pero no. Una vez más, juntos pero no. Así estamos en las iglesias. Juntos pero no. Ajá. Yo voy a la iglesia, pero mire, les mandé un video a la red porque eso me sale a diario. Gente expresando que yo iba a una iglesia y me pasaba acá. Exacto. Porque se ha perdido el sentimiento de unidad. Y quiere predominar el mensaje, hermanos, un mensaje que es antibíblico, que es el individualismo. Le voy a decir algo. Cuando se evangeliza, en ocasiones se evangeliza mal. Cuando dice la salvación es personal. Le voy a decir algo. Cuando el Señor murió, dice que Dios amó al mundo. Amén, hermano. En la cosmovisión, Dios no vio a una persona salva, vio a un mundo salvo. Y cuando nosotros pensamos, hermanos, que la salvación solo es mía y no es de todo, entramos en individualismo. ¿Por qué en 16:30 de hecho dice, y serán salvos tú y tu casa? Porque la salvación no es individual, es comunitaria. Esa es la visión. La visión es que por uno, hermanos, se salven todos. Pero ¿cómo? ¿Cómo lo va a lograr? A través de un sentimiento de unidad, trabajar a la familia. Pero claro, todo esto, hermanos, viene desde la casa. No tenemos nosotros en las casas, hermanos, no somos unidos. Desde ahí viene la frase, juntos pero no revueltos. Vienen a la iglesia, hay matrimonios que solo son fachadas, vienen de la manita, sudaditas acá, y todo parece perfecto. En iglesias donde, ¿cómo se llama? Ostentan ciertas posiciones. ¿Cuánto pastor, hermano? Usted lo va a ver con su esposa, sus hijos. Qué lindo, hermano. Y ven como chuchos y gatos en su casa. Son, hermanos, están juntos, pero no tienen un mismo propósito. Entonces, hay algo interesante, hermano, en la palabra unanimidad. Y es que la palabra unanimidad une dos cosas. Diga conmigo, pensamiento y voluntad. Usted va a cualquier iglesia. Hablemos de esta, porque esta es la casa. Aquí nos vemos todos. Amén, hermano. En un mismo saloncito estamos los que estamos reunidos. ¿Estamos juntos o no estamos juntos? Amén. Estamos juntos aquí. ¿Sí? Hacemos los bloquecitos hasta la línea y estamos juntos. La pregunta es, hermanos, nuestro corazón, nuestra voluntad, nuestros pensamientos están alineados al mismo propósito. Es decir, pensamos en favor, hermanos, o solamente, hermanos, estamos pensando
en mí. Por eso es que le mandé aquel video donde la gente sigue pensando lo siguiente. Dice, no, pues yo voy a la iglesia, pero es que a mí no me gusta que me conozcan. Yo no quiero saber nada. Vamos siempre trabajando el individualismo, el yo, el ego. El evangelio siempre se trata de dar. ¿Quieren ser grandes ustedes, hermanos, delante del reino de Dios? Díganse, pónganse a servir. ¿Qué tenemos que hacer, hermano? Pónganse a servir. En la iglesia no todos sirven. Y la visión de una iglesia es que todos sirvan. Amén. Todos. Y todos son todos. Porque esa es una visión de reino donde todos se sirven unos entre otros. Servimos, hermano, a los que estamos dentro y servimos a los que están afuera. Y ese espíritu, hermanos, que se vaya desarrollando en nosotros. Pero el Señor viene y va a trabajar algo. Lo primero que trabaja el Señor, hermanos, es un sentimiento de unidad y va a agarrar a 12. Cuando alguien no logra desarrollar ese sentimiento de unidad, hermanos, se va a poner el lazo y se lo pone solo. Amén, hermano. Y no va a ver las grandes cosas. Hablemos de Judas. Judas desde otro punto de vista. Judas, hermanos, se ahorca sin ver la promesa, sin ver lo que Dios había preparado para la iglesia. Le voy a decir algo. Dios lo primero que prepara es, hermanos, un núcleo, la unidad para poder trabajar las multitudes. Pero vea, empieza por 12. Pero uno tenía un sentimiento muy individualista, tenía intereses muy particulares, entre ellos crecimiento económico. Toda la vida hay personas, por eso el liderazgo, hermano, va a haber muchas personas que están interesados solo en la parte económica. Otros no están interesados mucho en la parte económica, pero sí mucho en la fama, no mucho en mi nombre. Entonces, y lo que estamos haciendo es construyendo, hermano, pequeñas Babilonias, para un día pararnos enfrente de ellas, como dijo Nabucodonosor, yo he creado esta Babilonia. ¿Y cómo terminó Nabucodonosor? Ya sabemos, hartándose con los animales. Entonces, ¿por qué? Porque cuando no existe un sentimiento, hermano, un corazón de unidad, siempre nos vamos a ir saliendo, hermano, de la voluntad de Dios. Y al final Dios, hermano, te va a dejar. Te va a dejar. Hermano, a Judas lo dejó. Hermano, estaba en la mesa, estaban comiendo. Y dice, el que de mi pan va a comer el día de hoy, ese me va a entregar. Todos se quedaron unos con otros. Algunos piensan que lo que sucedía era, hermanos, que ellos, el judío agarraba la torta, por ejemplo, agarraba el pan, y entonces todos agarraban el pan, agarraban un pedazo, pasaba al otro, agarraban un pedazo. Recuerde que el pensamiento judío es muy diferente al de nosotros. Nosotros tenemos platos individuales, amén. Nos servimos de manera individual. Ellos no, ellos ponían la mesa. En el centro ponían todo el conqué, como decimos en salvadoreño. Estaba el arroz, estaba la ensalada, estaba el pollo. Y hermanos, y todos tomaban y se servían, hermanos, de ahí, todos comían. El pan, cuando se hacía la Pascua, ese pan, hermanos, lo partió. Por eso dice, y partió el pan, lo partió y lo dio a sus discípulos. Es decir, del mismo pan que el Señor comió, comieron todos sus discípulos. Cuando el Señor dijo, y el que del pan coma, este me va a entregar, no se sabía quién era. Pero el Señor sí ya lo sabía. Es decir, el Señor sabe que en la iglesia hay un espíritu de división, de intereses propios, que está dañando, hermano, el espíritu de ¿qué? El espíritu de amor, que Dios quiere que se sustente y crezca. Recuerdo, hermanos, una de las divisiones que tengo bien presente es una que yo les cuento. Yo estuve en una iglesia donde éramos 6 pastores. Entre ellos estaba yo ahí de pastor asociado. Yo recuerdo que daba clases y a mí me pagaban, yo tenía un salario por dar clases de teología en ese tiempo, di clases 1 año y medio. Y recuerdo, hermanos, que en la última reunión que yo estuve en esa iglesia, viene el pastor, él ya sabía. Los pastores, hermanos, les voy a decir algo. El espíritu, y hay un instinto, y hay, ¿cómo le quisiera decir? Presentimiento. La Biblia le llama discernimiento, pero uno detecta cuando alguien, hermanos, su corazón no está conectado. Uno lo siente, hermanos, el espíritu lo pone. Y ese día, el pastor tenía una filosofía. Si alguien, él se daba cuenta que le caía mal, le regalaba algo.
Entonces estamos en la reunión y dice, el Señor ha puesto en mi corazón, y saca un iPad. Y yo dije, ay, me la va a regalar. Dije, yo soy el mejor portado. Hay alguien, dice, que se ha ganado este iPad, dice. Yo dije, yo he trabajado fiel en este ministerio. Y yo la deseaba con todo mi corazón porque ni computadora tenía. Todas mis clases las hacía a mano. Yo dije, esa es mía, Padre. Y dice, es para el hermano fulano de tal. Y le regalé el iPad. Y todo el favoritismo. A los días, a los 15 días yo me retiré de la iglesia porque ya estaba establecido que hasta esa fecha iba a llegar. Y de pronto me sugiere Facebook una nueva página de una iglesia. Y el pastor era al que le habían entregado el iPad. Momento, dije yo, ¿qué pasa aquí? Y le llamo al pastor, que era mi ex jefe, y le digo, pastor, ¿qué ha pasado acá? Señor, me dijo, usted que se va, y yo ya sabía que había una confabulación. ¿Se acuerda mi filosofía? Me dijo. ¿Cuál, pastor? El que me ha hecho mal, yo le tengo que hacer bien. ¿Se acuerda? Me dijo. Sí. ¿Se acuerda que yo regalé un iPad en aquella reunión? Sí, porque yo ya sabía que él me iba a dividir la iglesia. Él venía meses trabajando la iglesia. Él tenía una iglesia de 700 miembros, bien bonita. Y el hermano se tomó, le pidió al pastor el ministerio de la visitación. Mire, hermanos, uno nunca sabe las personas con qué intención hacen las cosas. Amén, hermano. Por eso le dije, juntos pero no. Eso está destruyendo la iglesia. Viene el hermano, no estaba unido en propósito, ni intención, ni corazón, ni mente. Y le dijo, deme el ministerio de la visitación. Vaya, le dijo. ¿Y sabe lo que hizo? Hizo unas tarjetas y visitó, pero solo la gente que miraba que tenía poder adquisitivo, económico. Entonces solo se acercaba, hermano, donde el hermano Balta y le decía, hermano Balta, aquí está una tarjetita. Solo la gente de bola, ¿verdad? Él no andaba ahí, ¿verdad? Hermano Edwin, aquí está, ¿verdad? La tarjetita. Doctor, o sea, en algún momento dije doctor, y ahí doctor aquí, mire. Entonces el hermano, todas las semanas, meses atrás empezó, mire doctor, lo puedo visitar. ¿Dónde trabaja? Quiero orar por su oficina. Entonces, y hermanos, y la verdad es que las personas agradecen. Yo entiendo el impacto. Yo no hago mucho eso porque de pronto no quiero incomodar, interrumpir la intimidad, pero es bueno. Y viene el hermano, empezó a trabajar a los financieros. Y dijo, necesito también una escuela bíblica. Empezó a trabajar con la escuela bíblica también, con la líder. Hermano, se llevó la mitad de la iglesia. Y entre ellos se llevó todos los que financiaban, porque el hermano les propuso de que si financiaban su iglesia, que si lo apoyaban, él ponía su iglesia. Y así, hermanos, se dividió aquella iglesia. ¿Y sabe lo que causó? La puso a 3 cuadras. Y cuando los hermanos que un día habían estado juntos pero no revueltos, es decir, estaban juntos pero no tenían un mismo pensamiento ni un mismo corazón. Su voluntad no era la misma. Y se reveló, cuando se reveló esa intención y el hermano se lleva los hermanos para otra iglesia, ¿qué es lo que sucede? Es que, ¿sabe, hermano? Se encontraban y ni se saludaban. Lo que causó también fue, hermanos, enemigos. Qué feo, ¿verdad, hermano? ¿Cómo se logra eso? Cuando no hay unanimidad. ¿Qué es lo que sucede acá? Dice, si 2 o 3 se pusieren de acuerdo. Y acá va a entrar lo que dice el Salmo 133. En el capítulo 18, 19, la palabra griega se llama sinfoneo. Y esto lo que significa es estar en armonía o de acuerdo. Y quiero hablar un poquito de la palabra. Los congresos, en la política, en la sociedad, hay congresos. Y si usted se fija, los congresos tienen un número. Por ejemplo, en nuestro país, hoy yo no sé, 60 parece que son, ¿verdad? No me acuerdo, eran 84. Pero, ¿qué es lo que sucede? Que ellos tienen que ponerse de acuerdo. Y tienen que, hermanos, unanimidad. ¿Qué es? Ponerse de acuerdo bajo una misma cosa, para aprobar una misma cosa y que todos estén de acuerdo. ¿Qué es lo que la palabra que está ahí?
estén de acuerdo, pero también estén felices. Hermanos, hemos decidido, hermanos, que vamos a ayunar estos 3 días porque hay un hermano que está enfermo. Alguien posiblemente no está de acuerdo, pero cuando entra la visión del reino dice, no, la Biblia dice que debemos de interceder unos por los otros. No me cae bien la hermana, quizás no me cae bien, pero tengo un mismo propósito, una misma visión. Entonces, al final, hermanos, yo someto, muere mi ego y me uno en oración, y al unirse en oración, algo va a suceder. Algo va a suceder. Se va a crear una armonía, porque la oración rompe esos lazos. Es más, le quiero hacer un reto. Si hay una persona que a usted le cae mal, escríbele el día de hoy en un papelito y ore todos los días por esa persona. La va a terminar amando. Amén. Todos los días, diga, ese viejo me cae mal. Amén. Y póngale nombre, amén. Alirio. Entonces, qué sé yo, como usted quiera ponerle ahí. Póngale usted ahí el nombre. Y ore siempre, Padre, tú sabes, Señor, que no me cae bien este hermano, esta hermana, este vecino, vecina, familia, amigo, lo que sea. No me cae bien. Pero yo te pido, Señor, que me ayudes a vencer lo que siento, porque esto no está bien. Entiendo, Señor, que tú tienes un propósito para nuestras vidas, y es vivir bajo una unidad y en armonía. Y yo no tengo armonía, no tengo paz, no tengo alineado mis pensamientos. Y yo necesito estar feliz. Y para ser feliz necesito sentirme libre. Entonces usted empieza a negociar con el Señor. Hágalo todos los días. ¿Cuánto dije, hermano? Todos los días. Mi esposa dice que cuando me conoció no le gustaba, ni mucho le gustaba. Bueno, pero ¿qué razón tiene, hermano? A ver, o sea, yo me veo en el espejo y digo, sí, la verdad es que sí, es que pues no tengo nada, ¿verdad? Así que digamos que bruto, que bonito, ¿verdad? Los ojos, hermanos, nada, hermano, comunes y corrientes, caídos de un lado. Me acuerdo, hermano, ¿sabe hasta qué día me di cuenta que mis ojos están caídos de los lados? Hasta cuando llevé dibujo natural, fíjese. Fíjese que mi catedrática de dibujo natural era una italiana. Nunca la voy a olvidar, la licenciada. Se llama licenciada Muselli. De la licenciada Muselli era la que me daba dibujo. Y entonces dijo un día, tarea para mañana, autorretrato. Agarré mi espejo a dibujarme, un Picasso, hermano, el pastor dibujándose. Y me llevo y me dice, ¿ese sos tú? Me dijo, ese soy yo. ¿Seguro que eres tú? Me dice, ese soy yo, le digo. Fíjate, me dice, que todo, me dice, está pegando, pero hay algo que dice que no eres tú, me dice. ¿El qué? Los ojos. ¿Qué tienen mis ojos? Y agarra el lápiz y me dice, es que tus ojos, hay una técnica, usted dibuja los ojos así, mire, usted hace como un óvalo, entonces, y de ahí usted nada más solamente le da línea, si es muy abierto y todo. El tuyo me son caídos, y le hace a la curva para abajo así. El tuyo son así. Proba eso, me dijo, y me le quedo viendo a mis ojos, hermano, y me empiezo a ver feo, hermano. Qué horrible, digo, como dormido, qué cosa más fea esto, dije yo. Y entonces, pero cuando dibujé ese defecto de mis ojos, ese era yo, hermano. Ese era yo. Entonces mi esposa dice que cuando me conoció no le agradé mucho. ¿Cuántas mujeres hay acá que están con el hombre que quizás dijeron, con ese no me quedo? Pero ¿sabe qué, hermano? ¿Sabe lo que convenció que ese hombre usted se enamorara y lo viera bonito? Que siempre insistió, siempre escribía, siempre sonreía, siempre fue amable, y la hizo reír hasta que usted no se dio cuenta que estaba hablando con un feo. Amén. Entonces, la oración hace algo así.
ore, ore hasta que desaparezca lo que siente por esa persona. Amén, hermano. Pero entonces, ¿por qué florece el odio dentro de la iglesia? Y entonces, ¿por qué la iglesia entra en disensión? ¿Y por qué al haber disensión dentro de la iglesia lo que surge es división? Porque no oramos. Amén, hermanos. Es que el problema es eso. No oramos. Entonces yo quiero hablar en esta hora de un punto de reflexión en el mensaje. Vaya a Mateo 12:25, por favor. Mateo 12:25. ¿Lo tiene? Dice así, 12:25. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: ¿qué sabía el Señor, hermano? Los pensamientos. Todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Ya lo dijo el Señor. Si nosotros no nos ponemos de acuerdo, queridos hermanos, si nosotros no trabajamos en armonía, queridos hermanos, alguien va a tomar ventaja de todo esto. ¿Y qué, hermanos, son las ventajas que el enemigo? Yo hice unas anotaciones. Todo reino dividido no puede prevalecer. Y lo primero que hace es que la fuerza se debilita. Porque la unidad es fuerza. Amén, hermano. Dije, hermano, estábamos soplar y soplar para encender un fuego, hermano. Nada, hermano. Soplemos todo, dijo. No, hermano. Y uno llegó con aliento a dragón, le encendió todo de un solo. Amén, hermano. Ya, ay, esto tiene poder. Gran alcohol, hermano, 90 que llevaba en la boca. Y lo encendió. La fuerza se debilita. Y el enemigo lo sabe. Sabe, hermanos, que si ponen el corazón de cada uno de los débiles en la fe y le dice: hermano, la iglesia no va a ningún lado. Qué feo, hermanos, es cuando empieza la disensión en la iglesia. Yo creo que esta iglesia, hermanos, puede progresar mucho, pero tiene que trabajar en la unidad. Amén, hermanos. Yo le quiero decir algo: el Señor Jesús, siempre va a haber un Judas. Amén, hermanos, no se preocupe. El Judas siempre va a estar. Es necesario que esté. Dice que el Señor dijo: entre nosotros está el que no le termine la idea de Judas. Hoy se la voy a terminar. Judas, hermanos, pudo recapacitar y decir: me voy a alinear al pensamiento de Dios. Pero no. Alguien le ofreció, le dijo: te voy a dar 30 piezas de plata, hacemos negocio. Y le dijo: me parece. ¿Cuánta gente, hermano, está predicando el evangelio porque está viendo a la iglesia como un modelo de negocio? ¿Cuántos? ¿Cuánto pastor se enoja con la iglesia cuando no le da ofrenda o dinero y no cae? ¿Cuántos? ¿Sabe, hermanos? Yo trato de no ver quién lo hace, quién da, quién no da. Trato de que eso no arruine mi forma de pensar. Siempre que vengo, hermanos, yo le pido al Señor: Señor, yo sé que tú vas a sostener tu obra, yo sé que tú eres fiel. Y Dios ha sido fiel. Hermanos, todo lo que ustedes hacen por esta iglesia, todo lo que ustedes, su dadivosidad, su generosidad, es más que suficiente. Quiero decirle algo, hermanos. Ya hicimos el cierre del año con el contador. Y no me lo va a creer, hermanos. El presupuesto, yo se lo mandé a la hermana es contadora, la hermana Norma al principio. Y yo no sé si lo tiene guardado por ahí, pero yo se lo envié. Pero sabe, increíblemente ese presupuesto se alcanzó. Se alcanzó, hermanos. Hermanos, noviembre, hermanos, fue el mes más bajo. Y dije: Señor, ¿cómo vamos a hacer? Pero cuando digo bajo, bajo. Y con lo de diciembre logramos cubrir lo que se había quedado de noviembre. Y justamente el 30 yo estaba haciendo mi último pago, hermanos, como representante de la iglesia, de lo que se tenía que hacer. Y eso, hermanos, a mí me llena el corazón y digo: Dios es bueno. Amén, hermanos.
Pero yo, hermano, no estoy enfocado en el dinero. No me importa eso. Lo que me importa verdaderamente es que usted crezca, hermano. Porque yo sé que si Dios trabaja en su corazón, eso viene de favor. Amén, hermano. ¿Qué más hace la división? Cuando hay conflicto interno, el avance se detiene. Claro, se divide. La división confunde, pero la unidad edifica. La división desgasta, pero la unidad sostiene. Hermanos, cuidémonos unos a otros. Le quiero decir algo, hermano. Si un día a su corazón llega alguien de ustedes que quiere hacer negocio, de su buena intención, de su buena fe, hermanos, no vaya a ser como Judas, no agarre la plata. Amén, hermano. Porque los que agarran la plata, no literalmente estoy utilizando esto, pero los que agarran la plata y hacen el negocio y cumplen su interés, se terminan poniendo el lazo. Cuando va con la plata ya en su bolsa que había hecho el negocio Judas, ese día en la noche llega el Getsemaní y ve al maestro, y el hipócrita, hermanos, siempre sonríe. Amén, hermano. Iba con la vestimenta, maestro, le dijo, Shalom, Raboni, oh, mi Raboni. Y estaba como que nadie sabía. Y de hecho los discípulos dijo, ahí viene Judas. Pobre Judas, lo vienen siguiendo la guardia. No. ¿Sabe? Los alguaciles no sabían quién era Jesús. Por eso le dice, al que yo bese, ese es el líder. El beso es señal de la traición. Cuando lo besa, le dice, oh, Rabón y Shalom. Solo a ellos. El Pedro se le iba a acercar, oh, Judas, shh, contigo no, a ti no. No, al maestro voy a saludar ahorita primero, amén. Y de repente oye un susurro, hermanos, en la oreja, cerquita, que le dice, Judas, con un beso entregas a tu maestro, al Hijo del Hombre. Se le viene abajo todo a Judas. No resiste la caída, termina matándose. Qué tremendo es, hermanos, cuando nosotros solo nos movemos bajo nuestras intenciones, terminamos perdiéndonos, hermanos. ¿Por qué? Porque cuando estamos tristes, hermanos, la idea es que si alguien está triste, yo le digo, hermanos, con mi corazón, me gozo, me alegro y espero en el Señor que aquí muramos. Amén, hermano. Pero me alegro la actitud de mi hermano Balta. Y yo espero, hermanos, que cuando vea a este hombre usted siempre lo salude con alegría. Amén, hermano. Pero cuando él tomó la decisión y yo fui a hablar con él y me dice, pastor, yo voy a regresar, pastor, yo sé. Y oramos y le dije, Dios, obra. Amén, hermanos. Porque cuando uno se siente triste, hay momentos que uno se siente triste. Amén, hermano. Y yo es más, quiero decirle algo, hermano. Ustedes casi tienen el número de todos los hermanos. Por ejemplo, todos los que no vio hoy, les pongo un reto. De forma así, individual usted, escríbale un mensaje. Hermana, no te vi en la iglesia, te extrañamos. Amén. Imagínense, hermanos, hoy a la 1 de la mañana, estos hermanos que no vinieron el día de hoy por alguna razón, reciben 15 mensajes de 15 personas diferentes. Hermana, te extrañé. Hermano, te extrañamos. Quiero decirte que estamos en unidad, estamos orando por ti, que vamos a salir adelante. Me he dado cuenta que estás enfermo, me he dado cuenta que estás cruzando una situación económica difícil, me he dado cuenta que tenés problemas en tu matrimonio, me he dado cuenta que tenés problemas con un hijo y yo estoy orando por ti. Maravilloso, ¿no? ¿Sí o no, hermano? Ideal. Alguien podrá decir, utópico. Utópico porque no practicamos. Somos pocos, lo podemos hacer. Amén, hermano. Fomentemos la unidad. Amén, hermano. Esta es la armonía.
en que no estemos juntos, pero no revueltos. No, no, nosotros sí estamos juntos y estamos aquí en el barco. Y si nos hundimos todos. Y si nos salvamos todos. Amén, hermanos. Pero Judas dijo, no, agarró su barquito, ¿verdad? Como que rata, hermano, agarró el chiquito, ¿no? ¿Y qué pasó? El barquito chiquito no aguantó la turbulencia, se ahogó la barca, se salvó los que quedaron, los 11. Y los 11 son los que dicen ahí, hermanos, que estaban ahí unánimes en oración. Curiosamente, la madre de Jesús y sus hermanos, ¿sabe? Ellos vieron los frutos de aquellos que un día, hermano, Jesús estaba predicando en Nazaret y dice que sus hermanos decían, no es este, la gente empezó a decir, no es este el hijo del carpintero, no son sus hermanos esto, y los hermanos no creían, y dice que ahí no hizo muchos milagros el Señor. Pero luego vemos, hermanos, que cuando el Señor Jesús se va, vemos a María ahí y a los hermanos, a la familia del Señor, unidos a los 11 apóstoles. ¿En qué estaban? Unánimes en oración, bajo un mismo pensamiento. ¿Cuál era el pensamiento? Lo que les voy a decir el próximo domingo, 1:8. Pero cuando yo me vaya es necesario, porque si no, no vendría el Consolador, el Espíritu Santo. Y este es el segundo, hermano, gran poder de la iglesia que se va a venir. Pero no se viene, hermano, sobre la iglesia que no está unida. Amén, hermano. No hablé de multitudes. A ver, ¿cuántos es? Contamos los que estaban ahí unidos. ¿Cuántos eran? 11. Más la mamá del Señor y sus hermanos. Punto. No habían más. Entonces le pregunto, en Mateo que acabamos de leer, ¿cuántos dice? 1, 2 o 3. Se pongan de acuerdo. Entonces, hermano, ¿qué está esperando usted para ejercer un espíritu de unidad? Oh, pastor, es que yo quiero que, por ejemplo, si usted cree que el Espíritu Santo solo se mueve en las cruzadas, usted como que no ha leído la Biblia. Amén, hermano. Mire lo que estamos hablando. ¿Dónde se revela Dios? Usted puede ver multitudes. Pregúntese si tienen un mismo sentir. Pregúntese si se conocen. El Señor, cuando ve la unidad, la bendice. Amén, hermano. Y con esto quiero terminar, perdón, no les di este versículo, pero quiero que vayan a este. Hechos capítulo 2, y esto quiero que veamos. Dios bendice la unidad. Hechos capítulo 2. Hay algo que causa la unidad. Capítulo 2, verso 38. ¿Lo tiene? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de nuestro Señor Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos y para los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como, ¿cuántos, hermanos? 3,000. ¿Cuántos, hermanos? 3,000. Le voy a contar. Estaban juntos en oración los 11 y su familia. Luego se agregaron 120 discípulos. Y por último, 3,000. ¿Pero qué hacían? 42. Y perseveraban en la doctrina ¿de qué? De los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las 47. Resultado de esto: alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Quién agregaba, hermano? Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Donde hay unidad hay poder. Amén, hermano. Donde hay armonía hay poder. Dios va a agregar a la medida que se siente ese espíritu de unidad, esa armonía, la iglesia va a crecer. Amén, hermano. Bajo un mismo sentir, bajo un mismo visión. Nos ponemos en pie, hermanos, y vamos a orar en esta hora al Señor. Eduardo, fíjate que voy a pedirte un favor.
en la oficina, hay una caja que está por la puerta, roja, hay unos